porque si me quedo con la señora del supermercado, yo voy a pensar que la vida es muy injusta. Lo único que yo tenía claro era que yo no quería quedarme aquí sin tener un propósito. Me siento triste por Venezuela, porque los perdió a ustedes. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Es por esto que la ciencia siempre está investigando con el fin de descubrir esas conexiones que crean el gran universo que es nuestra mente. Ella es Giovanna Betancourt, abogada y una super life coach. Y ella es Génesis Vargas, una artista espectacular, creativa y madre. Somos dos amigas que, motivadas con nuestro deseo de crecer en conjunto, crear comunidad y acompañar mujeres en sus procesos, buscando siempre ese más, Creamos este espacio para poder conversar sin filtros y aprender cómo funciona nuestra mente. poner en práctica herramientas de crecimiento personal y así potenciar nuestras capacidades. Esto es Vamos a Marte. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo del podcast de Vamos a Marte. Mi nombre es Giovanna Betancourt y en esta oportunidad estaré conversando con una amiga que no veía desde hace tiempo y que, viendo su historia a través de las redes sociales, que es un campo tan amplio y que nos permite observar qué está sucediendo con la vida de las otras personas, me di cuenta que había algo en su historia que podría inspirar e impactar muchas vidas, tanto de las mujeres que pertenecen a esta comunidad de Vamos a Marte, como hombres o cualquier persona que en estos momentos de su vida esté en un proyecto, tenga una meta, un sueño, y que sea inmigrante, porque es el caso de Leira Guadalupe Castro, y que su historia yo sé que los puede inspirar a decir sí se puede. Ella es Leira Guadalupe Castro. Bienvenida a Vamos a Marte. Muchas gracias, Giovanna. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando recibí tu invitación, me pareció increíble porque muchas veces tenemos este síndrome del impostor y yo decía, wow, Giovanna está viendo algo que está sucediendo en mi vida y ella siente que yo puedo traer algo a la mesa para aportar. Y es una vez más sentir que de verdad las cosas que hacemos, por pequeñas o grandes que sean, pueden causar en la vida de los demás un gran impacto y eso es súper positivo. Sí, la verdad es que personalmente cuando vi lo que estaba sucediendo, los estudios que estabas realizando y que además Leida tiene un libro, eso me pareció impactante y yo dije, yo personalmente quiero saber esa historia y a su vez quiero compartirla con las demás, porque en Vamos a Marte hemos decidido que no solamente se trata de las personas que quizás uno ve que ya tienen un recorrido muy amplio, sino también de la historia de vida de cada uno. Yo creo que todas las personas tienen algo que aportar, todas las personas tienen algo que enseñar, y cuando estamos en esos procesos de crecimiento y de evolución, creo que es mucho más poderoso compartir eso, porque se van aprendiendo en el camino herramientas que sirven para ir evolucionando. Y en este caso, además de el recorrido que has hecho con respecto a tu carrera, también está la historia que está detrás, que es que eres inmigrante, eres venezolana y estás aquí en Estados Unidos desde hace un tiempo, lo cual te comentaba hace rato que muchas veces cuando las personas deciden dejar su país de origen, eh, llegan a este nuevo país con muchas metas, con muchos sueños, muchos deseos de crecer y evolucionar, pero algo sucede en el camino que obviamente hay muchos procesos, ¿sí? Hay muchos trámites que hay que realizar, la documentación, los permisos, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso creo que en algún momento de la vida se convierte en una excusa o en una creencia limitante para paralizar tantos sueños y tantas metas y enfocar su vida en el simple día a día de solucionar y satisfacer muchas cosas,
de la vida del ser humano, de la convivencia, de la satisfacción de las necesidades básicas, de lo esencial y quizás dejamos a un lado esos proyectos y esas metas y las empezamos a ver como muy lejanas. Entonces, yo siento y estoy plenamente segura que cuando tenemos la concentración, el foco en algo, lo podemos hacer. Sin embargo, obviamente eso tiene su trabajo, tiene su proceso. Y yo quiero que tú puedas llegar a compartir eso aquí para que las personas se den cuenta que sí se puede. Entonces, en primer lugar, para que conozcamos un poco de tu historia, quisiera saber que compartas con las personas que están viendo en este momento la entrevista. Eh, Eres abogado, ¿dónde te graduaste? ¿En qué año te graduaste? Y de allí quisiera que enlazáramos que ahorita estás en Estados Unidos. Si siempre que llegaste aquí querías seguir con tu carrera, o sea, ¿era el foco principal o en algún momento lo dejaste de lado? Hola, yo me gradué en el 2018 en la Universidad Católica del Táchira. Estudié Derecho y todas las herramientas que aprendí en Venezuela me ayudaron, sin lugar a duda, a estar hoy aquí en Estados Unidos, estar cursando una maestría en Derecho. Me estoy especializando en Derecho Corporativo y Comercial, en un área que no había contemplado antes, pero que las circunstancias me fueron llevando, yo te diría que incluso de la mano, para lograr estar aquí y para lograr cumplir todas estas metas. Cuando me preguntas, tú lo supiste desde el principio cuando te viniste a Estados Unidos. Yo te diría que tenía más preguntas que respuestas, tenía más dudas que certezas y lo único que yo tenía claro era que yo no quería quedarme aquí sin tener un propósito que fuese mayor a simplemente quiero trabajar en cualquier cosa porque es la situación que me tocó, porque me fui del país. Yo tenía en claro que me encantaba estudiar, quería seguir adelante y la pregunta fue entonces, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para convertirme en abogado de nuevo? De hecho, de allí viene mi libro, How to Become a Lawyer Again, o sea, cómo convertirte en abogado de nuevo. Y me acuerdo que mi profesora de escritura me decía, de nuevo. Y yo le digo, sí, porque lamentablemente o afortunadamente tenemos que volver a comenzar. Pero el volver a comenzar no es la respuesta a decir no lo voy a hacer porque es complicado, porque créeme, recibí muchísimos no antes de poder comenzar. Recibí muchísimas personas que me decían, no, es que es muy difícil porque ¿cómo vas a comparar el civil law con el common law? Son cosas totalmente diferentes, pero a veces debemos simplemente acallar voces externas, acallar miedos internos y simplemente seguir hacia adelante si tú tienes ese sueño. Este proceso para iniciar los estudios aquí, porque tengo entendido que se debe tener un nivel de inglés para poder acceder a estudiar en la universidad. Entonces, ¿tú ya eres de libre ejercicio aquí en Estados Unidos o no? ¿Cómo es eso y cómo llegaste a la universidad? Claro, bueno, yo inicio el proceso con mucha investigación en Internet, porque las primeras cosas que me habían dicho o las primeras cosas que había encontrado en Internet muy superficial era que tenía que volver a estudiar la carrera. Estudiar de nuevo la carrera para mí no contemplado porque era muchísimo dinero cursar aquí una carrera que puede tener una duración de 3, 4 años, dependiendo de cómo la curses y que además te exigía estudios previos de pregrado. Y yo no sabía ni siquiera si iban a permitir mi título. Entonces, cuando yo llego aquí, me encuentro con una gran pared enfrente porque mi nivel de inglés no era el adecuado para estar en una maestría. Yo inicio clases de inglés eh, y este inglés me lleva a entender, ok, esto apenas es una base, una maestría requiere muchísimo más nivel de inglés. Y luego de esto, yo contacto a la universidad porque por fin un link maravilloso me lleva hasta la universidad y
dice el desglose de las cosas, o mejor dicho, de los requisitos que necesitas para entrar a la universidad y decía, haber cursado un curso aquí en Estados Unidos de inglés reconocido por la universidad y haberlo aprobado, que presentes la prueba de TOEFL y la apruebes, que hayas cursado estudios en inglés en otro país, que tengas título de abogado en tu país y tengas licencia para ejercer en tu país sin ninguna limitación. Y yo decía, bueno, a ver, estos tres primeros ninguno tengo, pero este cuarto lo tengo. Tengo el requisito de que soy abogada. Entonces contacto a la universidad y una persona de la universidad muy, muy amable que ya tenía experiencia con un venezolano que ya se graduó aquí en Indiana. eh, y ella me dice, tenemos en la universidad un diseño de un curso en inglés, pero el curso inicia ya y tú tendrías que comenzar el 1 de agosto clases aquí en la universidad. Si tú logras quedar en nivel 5 y avanzar de nivel 5 al 7 lo hiciste. Si no quedas en nivel 5 lamentablemente vas a tener que esperar un año más para ese sueño. Y cuando te lo digo, es como que siento un frío porque Ah, fue yo también lo muy, muy, sentí. muy difícil. Fue muy, muy difícil y yo presenté ese examen con mucho miedo y quedé en nivel 5. Quedé en nivel 5 y era el tiempo justo. Yo me gradué del curso de inglés el 1 de agosto y el 1 de agosto comencé clases en la universidad. Y fue Wow. una locura porque eh, ¿sabes? Era el tiempo, yo decía, pero ¿por qué todo en mi vida tiene que ser de un extremo a otro? ¿Por qué no puede ser sencillito que tengo un mes para comenzar clases? No sé. Pero la verdad es que eso me ayudó porque no me dio tiempo a dudar, no me dio tiempo a tener miedo, no me dio tiempo a decir, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que esta maestría la voy a poder hacer? Y bueno, también debo mencionar aquí que mi título de abogada me ayudó a entrar a la universidad porque además las notas que yo traía de Venezuela, esos esfuerzos grandes que yo hice por tener buenas calificaciones, por tener buenas cartas de recomendación de mis profesores que me dieron clases, me ayudó muchísimo porque me dieron una beca. Gracias a esa beca, yo y mi esposo que también es abogado y que se graduó conmigo, estamos estudiando una maestría en inglés en Estados Unidos y es simplemente un sueño para nosotros. Nosotros obtuvimos una beca que nos paga o que nos pagó la mitad de la carrera, lo cual es una ayuda inmensa. Y recuerdo estar en clase de inglés cuando recibo la noticia de que tenía una beca, llamo a mi esposo y mi esposo estaba llorando. Y él me dice, me dieron una beca también. Y yo le dije, a mí también. Y yo le digo, ¿cuánto te dieron? Y él me dice el monto. Yo le digo, a mí me dieron exactamente el mismo monto. Y básicamente estaba pagada ya la maestría de uno de nosotros. Si juntábamos los montos, ya una maestría estaba, solo teníamos que pagar la siguiente. O sea, y eso fue como un mensaje de sigan por aquí porque realmente es el camino correcto para ustedes. Wow, o sea, me cuentas y se me pone la piel así Sí. chinita, ay, qué emocionante. Y los dos hicieron el curso de inglés juntos también, No, ¿o no? mi esposo por sus papás y su hermana siempre tuvieron la curiosidad de inglés. Su papá había venido a Estados Unidos y había hecho unos cursos aquí en inglés y hablaba inglés desde que era adolescente. Y, y mi esposo Conrad siempre me ha dicho como que, bueno, yo jugaba videojuegos en inglés. Yo tenía en casa a mi papá tocando guitarra con canciones en inglés. Mi hermana hablaba inglés. Así que él casi que por default terminó aprendiendo inglés y cuando él presenta el examen de admisión para la universidad y a mí me dicen, admisión condicionada, pasa inglés y estás dentro, y a él le dicen, felicitaciones, su nivel de inglés es perfecto y él no necesitó ninguna clase de inglés adicional, nada, nada. Solamente Okay. desde el principio él pudo ingresar a la universidad, pero como el semestre comenzaba al mismo tiempo, él simplemente no tuvo que esperar por mí ni nada, porque
básicamente en agosto empezaban el semestre y era justo cuando yo terminaba mi curso de inglés. Claro, coincidían los tiempos para que iniciaran igual. Sí, Y él sí, está haciendo una maestría de lo mismo, sí, ¿o sí? derecho corporativo y comercial. Porque tú me habías hecho una pregunta que, lo siento, no te había respondido, si yo ya podía ejercer en Estados Unidos. Estados Unidos permite que abogados extranjeros tomemos el examen del bar. El bar exam tú lo puedes tomar en algunas jurisdicciones que permitan abogados extranjeros. Indiana, donde yo estoy viviendo, no permite abogados extranjeros, pero tiene eh, permitido que abogados, por ejemplo, que presentan el examen en Nueva York, California, Washington, Virginia, otros lugares donde se puede presentar el bar siendo extranjero, tiene una aceptación de esas licencias. Mi siguiente paso luego de terminar la maestría va a ser tomar el examen del bar, que el bar deberíamos entenderlo como un colegio de abogados, como el colegio de abogados Sí. que tenemos en Venezuela, pero es simplemente un diseño de un examen que dura alrededor de 5 días. Es muy extenso, evalúa todas las áreas del derecho de manera superficial y luego de aprobar el bar voy a poder ejercer como abogada. Por ahora yo he hecho pro bono, que es voluntariado. He trabajado en una corte bajo supervisión de abogados y no puedo dar consejo legal, pero puedo estar allí y asistir y hacer todas las preguntas que deseo, colaborar en las cosas un poco más, digamos, administrativas, como ir a la oficina del trustee y investigar lo que se necesita o ayudar a alguna persona que tiene alguna situación. Y los abogados a veces me preguntan, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que deberíamos incluir? Y todas estas cosas, pues, me han hecho mantenerme como en contacto a pesar de no tener licencia para ejercer aún, pero estoy en el camino para hacerlo, porque definitivamente no va a ser algo corto, no es una situación que digamos, bueno, ya en un año está todo listo, ¿no? La maestría toma un año y medio, 2 años, dependiendo de tu ritmo, y luego de eso, la preparación para el bar, tomar la barra, que son generalmente cursos de 6 meses. Todos los abogados lo hacen, no hay que sentirnos mal como abogados extranjeros, lo hacen. Todos los abogados americanos lo hacen también antes de poder tomar el examen. No es una diferencia porque tanto el abogado que se graduó en Estados Unidos como el abogado extranjero presentan el mismo examen. Y si Ok, ambos no lo aprueban, ninguno va a tener licencia. ok. Entonces, parece algo, una casa muy abierta a Estados Unidos para los inmigrantes, muchas oportunidades tenemos. Lo que tenemos que saber es escuchar a las voces correctas, porque yo te digo, yo hice muchas preguntas antes de llegar a mi conclusión y recibí muchos no, recibí muchas personas que cuando les preguntaba, ¿cómo hiciste? Y aunque parezca eh, linda la respuesta, no lo fue, porque me dijeron, simplemente lo decía mucho y así se logró. Y yo dije, wow, esta persona obviamente no me quiere responder cómo hizo y va a ser un camino que yo misma voy a tener que descubrir, pero eso no puede detenernos, no puede detenernos un mal comentario, no puede detenernos una persona cerrada que no quiera compartir su historia, no nos puede detener la primer link que abrimos y dice, tienes que volver a estudiar leyes. Tenemos que tener mucha más dedicación a buscar eso que nosotros queremos, porque definitivamente cuando tienes un sueño es esa necesidad de seguir buscando hasta que sea de verdad que no se puede. Y yo te puedo decir que no puedo creer en estos momentos que algo no se pueda, porque algún camino siempre se descubre. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que siempre hay un camino, solo que a veces quizás los procesos no son tan fáciles como Mm, quisiéramos y el punto es que las personas a veces tendemos a como echarnos para atrás por ver todo ese trabajo que hay que realizar, sí, que hay que entregar también mucho tiempo y dedicación para hacerlo. ¿Cuánto totalmente. tiempo tienes ya de la maestría? Yo comencé la maestría en agosto 2022. Ahora en Ok. agosto, cuando comienzo mi último semestre, voy a cumplir un año, así que a mí me tomó un año y medio, un año y 5 meses
para culminar la maestría. Wow, ya casi vas a terminar. Sí, Qué increíble. ahorita estoy en finales, tengo 3 semanas para prepararme para los finales. Los finales, cada materia, tengo un final de 3 horas, tengo otro final que son 4 horas y media y otro final que van a ser creo que también 4 horas y media. Así que podrán determinar cuánto uno tiene que responder para poder aprobar. Pero yo te digo, o sea, son cosas que si te colocas a pensar demasiado en cómo, cuándo, de qué manera, uno no comienza, uno no inicia, uno no lo hace. Yo te diría incluso que cuando llegué a Estados Unidos, si me hubiesen dicho cuánto era el camino que faltaba para empezar la carrera, porque yo vine aquí en 2018, me hubiese dado mucho miedo. Me hubiese dado mucho miedo y quizás el miedo me hubiese paralizado y todavía estaría lamentándome por no haber comenzado. Entonces, yo creo que la mejor respuesta es, no importa cuánto parezca largo el camino, pero si tú de verdad quieres eso, comiénzalo, porque, o sea, sin duda alguna, los 5 años que han pasado iban a pasar, o sea, la vida sigue, pero mejor que hayan pasado conmigo habiéndome puesto a hacer algo, a que hubiesen sucedido este tiempo y yo no hubiese iniciado nada. El tiempo igual iba Totalmente. atrás. Y eso aplica tanto para las personas que tienen ese deseo de ejercer el derecho en Estados Unidos o en otro Ujú. país, como para cualquier carrera o cualquier profesión, cualquier oficio que una persona quiera dedicarse, tiene que pasar por ciertos procesos y estar dispuesto a entregar el tiempo necesario para eso. Y Sí, eso yo siento que aplica para todo. Entonces, ajá, tienes 5 años en Estados Unidos. Estás con tu esposo sí, y el resto de tu familia en Venezuela. Oh, sí. Bueno, mi hermano mayor vive aquí también en Estados Unidos y de hecho es una de las razones por las que yo elijo venir a Estados Unidos. Mi hermano ya tenía 3 o 4 años viviendo aquí. Él se graduó como ingeniero civil en Venezuela y ha podido trabajar aquí en algo relativo a su área, porque trabaja en el área de electricidad en una compañía muy buena aquí en Estados Unidos y eso me permitió a mí venir aquí. Mi familia, mi mamá, papá, todos están en Venezuela, pero gracias a Dios pueden venir a visitarme. Igual la familia de mi esposo pueden venir a visitarnos y de hecho lo han hecho. Hace poco vino mi suegro a conocer nuestra casa, porque han sido cosas que yo te digo, o sea, eh, siempre tengo que decir esta frase: Dios es muy bueno conmigo, el universo es maravilloso conmigo, el universo me ama, porque las cosas que me suceden a mí o que me han sucedido desde que llegué son solamente respuestas de estás haciendo lo correcto, estás en el lugar que tienes que estar y no sentirme sola en ningún momento porque es como que el universo estuviera conspirando para irme empujando y diciendo, no tengas miedo, mira que te tengo agarrada, ve, 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 ve. Y así he ido y de verdad que tengo mucho, mucho para agradecer. me encanta escuchar eso porque estoy segura también que esa convicción de que el universo te ama, de que Dios está contigo, es lo que también hace que se abran esas puertas. Porque yo siento Sí. que todo lo que uno cree es lo que se crea. Y mientras sigas creyendo que eso es así, efectivamente se van a seguir abriendo puertas, ventanas, caminos, de todo, para que todo lo que tú y en este caso con tu esposo se propongan, pues va a ir sucediendo a medida que vaya pasando el tiempo, así como ha sido hasta ahora. Pero Sí. ahora quisiera saber también un poquito acerca de cómo fueron esos primeros años aquí. ¿Cómo fue esa transición de Venezuela a un país nuevo? Esos retos que a veces tenemos que vivir como inmigrantes y que al Ujú. principio, como tú dices, no tenía más que respuestas, tenía muchas preguntas. Sí. Pero ¿cómo pudiste llevar esos primeros meses o primeros años que llegaste aquí? Bueno, los primeros años fueron primero me ayudó muchísimo que mi hermano estuviera aquí, que me pudiera decir, mira, esto es lo que hay que hacer, estas son las instrucciones del país, básicamente, como que bienvenida. Y eso me dio una base a mí para poder hacer todos mis trámites legales y estar viviendo con él y no tener miedo como de
¿cómo voy a pagar la renta si evidentemente no podemos trabajar cuando llegamos aquí? Y yo sé que eso suena un poco extraño, porque las personas dirán entonces cómo se mantenían, pero la verdad es que a mí me ocurrió otro milagro, que fue que yo tenía 5 meses de vivir en Estados Unidos y yo ya tenía permiso de trabajo, social, todo, porque en mi entrevista de inmigración, ellos conocieron mi historia y el oficial de inmigración que me entrevistó, él me dijo, puedes venir a buscar tu respuesta en 14 días. Y yo dije, Dios mío, eso nunca sucede. Yo nunca he escuchado que a nadie lo llamen, que en 14 días le van a dar respuesta a su situación legal aquí en Estados Unidos. Y a mí me dijeron, ven en 14 días a buscar tu respuesta. Y yo le dije, pero he escuchado que la respuesta siempre la envían a casa de cuál va a ser nuestra situación legal. Y me dicen, si tú quieres la respuesta rápida, ven en 14 días. Para mí eso era, me coloqué a investigar como, wow, ¿qué pasa? Habían dos situaciones, o te llega la respuesta a casa o tú vas a buscar la respuesta. El día 14 cuando yo voy a buscar la respuesta, dice, bienvenida, mi carta, y yo ya tenía todo aprobado, así que eso sí fue de mucha ayuda, porque yo pude empezar en el mes 5 ya pude mudarme de casa de mi hermano, comencé en un apartamento alquilado y eh, gracias a que ya tenía permiso de trabajo, pude conseguir trabajo, comencé trabajando en un supermercado donde me empecé a foguear más con el inglés porque, claro, todos los clientes que llegaban al supermercado eran americanos y me pedían cosas en inglés y pasé penas, pasé situaciones en las cuales quería llorar porque no entendía algo, porque me daba miedo cuando me venían a preguntar algo, yo decía, ay, otra vez me voy a equivocar o no sé, me va a suceder. Bueno, es todas esas cosas que vivimos como inmigrantes y que está bien decirlas y está bien decir, sí, yo también tuve que trabajar de otras cosas a las que no me dedico. Yo también tuve que empezar desde cero, yo también tuve que, y esto es un poquito también el llamado a doblar el ego en el sentido de que uno no es o no lo define esas situaciones. No te tienes por qué sentir menos, jamás, porque tuviste que comenzar desde cero porque alguna persona a lo mejor fue grosera contigo porque no sabías inglés. Esos son problemas de esas personas, eso es situaciones que esas personas están viviendo y están haciendo lo mejor que pueden con sus vidas porque eso es lo que aprendieron. Y también tendrán creencias y tendrán situaciones que los hacen ser así, pero eso no tiene nada que ver contigo. Eso, o sea, tú eres un ser increíble, maravilloso, que no tiene por qué dudar de sí mismo. Así que esos primeros años fue de relacionarme con el inglés, comenzar a trabajar y comenzar a buscar soluciones para salir de esa zona en la cual no me gustaba estar, pero no porque no fuese digno trabajar en un supermercado, no, sino porque yo decía, yo quiero hacer algo que me haga feliz, porque la vida no es para venir a sufrir y para venir a lamentarse, la vida es para estar contento. Así que todo este proceso de obtener documentos muy rápido, gracias a Dios, de comenzar a estudiar inglés desde el momento uno que yo llegué aquí, me ayudó y me preparó mucho para que estos siguientes años no fuesen tan complicados. Yo incluso me gradué de high school aquí, o sea, yo de verdad que empecé desde cero, porque yo decía, wow, los cursos de inglés son muy costosos. Entonces mucha gente me decía, pero ¿para qué vas a estudiar high school? Si tú ya te graduaste de abogado, o sea, que vas a estar estudiando eh, lo que llamamos en Venezuela bachillerato. Y yo dije, las clases son gratis. Las clases son gratis y eso me va a ayudar. Y yo estudiaba con adultos que no se habían, adultos americanos o de otras nacionalidades que no se habían graduado de bachiller, no habían sacado high school, y yo simplemente estudié historia, estudié biología, estudié matemáticas, estudié física, estudié lectura y escritura de nuevo. Todo eso me ayudó a tener una muy buena base de inglés para luego comenzar los siguientes cursos y finalmente quedar en un nivel 5 cuando lo necesitaba para entrar a la universidad. Wow, yo no sabía que eso se podía hacer. Me estoy Sí, enterando que se podía volver a estudiar en high school, aún ya cuando uno es profesional. sí, porque es como que hay colegios, hay escuelas públicas
que su principal objetivo es que las personas aprendan inglés cuando son inmigrantes, porque sin duda alguna va a ser tu camino mucho más sencillo si sabes inglés y vas a tener más oportunidades, vas a poder crecer. Entonces ellos, hay muchas escuelas, hay que solamente investigar, que te ofrecen primeros cursos de inglés y luego como ya no hay más cursos de inglés, sino lo que te queda es avanzar de otra manera, ellos te ofrecen high school. Y no pasa nada con que ya te hayas graduado. Ellos saben que puedes tener una carrera profesional en tu país y no es una limitante para que hagas el curso. Y mi esposo tampoco necesitaba el curso, pero igual lo hizo. Él se graduó de high school en 2 meses y medio. Fue muy rápido, Wow. porque su nivel de inglés era muy, muy alto. A mí me tomó un año porque vino pandemia en esos procesos, cambiaron profesores, a veces las clases de Zoom no se daban, a veces no había profesor, porque estaban cubriendo básicamente las necesidades de los niños, que eran los que eran más importantes Claro. que no perdieran clase, y los adultos pues podíamos esperar. Y así fue, cursé este curso y me gradué de high school en el high school de Indianapolis, así que también tengo high school en esta parte. Wow, qué genial, no sabía eso, qué Sí. interesante. Muy buen Ujú. dato, Sí, súper. Mira, decías que entre esos trabajos que hiciste, distintos a lo que estabas acostumbrada, pues pasaste algunas situaciones de pena, todo relacionado con el idioma, que creo que es una de las cosas que de pronto nos da más sí. duro cuando llegamos a un país donde el idioma materno es otro, ¿no? El idioma principal. Ujú. Ahora, una de las preguntas que yo tenía era eso, ¿qué situaciones, o sea, si en algún momento pasaste situaciones desagradables y solamente fueron así con el idioma, ya que ya no los contaste, o tuviste alguna otra situación así desagradable, y además, ¿qué herramienta utilizaste para salir de eso? Bueno, yo soy una persona bastante sensible, así que yo te diría que la situación que me sucedió fue nada, pero para mí era todo, era muchísimo. A mí simplemente una cliente en el supermercado se acerca a mí y me dice, ya ni recuerdo con qué cosa me preguntó, pero me preguntó un área en la cual yo no trabajaba. Yo trabajaba en el área de products, que sería todo lo que es el área de vegetales, frutas, ensaladas. Yo organizaba todo para que se viera estéticamente lindo y además no se acabaran los productos y también nos dieron la confianza como de hacer inventario de ese supermercado y cosas así. Y yo no sabía lo que me estaban preguntando y la señora me dijo, never mind. O sea, me dijo, olvídalo. Y yo ya sabía lo que significaba eso. O sea, significaba que ella me estaba diciendo básicamente, no, si prendo mi tiempo contigo porque definitivamente no sabes lo que te estoy preguntando. Y se dio media vuelta, se fue, y era una mujer muy elegante. Y eso a mí me hizo sentir muy, muy triste. Me sentí con ganas de llorar, eh, porque te digo, es nada, pero para una persona que a lo mejor es sensible o que está aprendiendo el idioma y sabe que esa es su limitante principal, le puede parecer que eso es, bueno, fin de mundo. ¿Y qué herramientas utilicé para salir de ahí? Bueno, yo desde los 16 años eh, conocí a mi esposo y con ello conocí a su familia, que es una familia maravillosa, y su mamá es una persona muy espiritual, muy, muy espiritual, se ha leído no sé cuántos libros, y ella desde esa edad me empezó a inculcar eso, me daba libros, me decía, mira, lee este libro de Luis Hay, lee este libro de Joe Dispenza, lee este libro de Connie Méndez, Metafísicos, y Wow, muy básicamente, buenos libros y a partir de esa edad, sí, impresionante. esos libros o esas cosas que yo había leído en mi adolescencia y luego haciéndome adulta, muchísimos libros como Vórtice que te enseñan cosas de, tú te puedes meter dentro del vórtice que sería estar dentro de ti y conocerte y saber que lo que pasa afuera no es realmente la realidad o entender que tú puedes crear un propio mundo y tú eres el que decide con cuál perspectiva de las situaciones te quedas. Yo me fui ese día a mi casa, analicé la situación y dije, yo necesito hablar con mi suegro, necesito hablar con la mamá de Conrad.
Y hablamos y ella me dijo, no, ¿qué te acuerdas lo que conversamos una vez? ¿Te acuerdas de este libro? No sé qué. Y definitivamente eso me hizo hacer una introspección y pensar, ok, esta situación no me puede detener. Y básicamente todas estas herramientas que obtuve de libros, siempre que me sucede una situación, las coloco en práctica. Pero como tal, yo te digo, no he vivido situaciones en las que yo te diga, wow, me discriminaron porque solo hablo español o solo hablaba español en ese momento, o me trataron mal. Yo te diría que los americanos son personas muy, 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 muy lindas, porque a veces tú puedes estar diciendo algo en inglés y a lo mejor no suena bien la pronunciación y te puede venir a corregir un latino o te pueden ir a corregir incluso tus amigos y decirte, ay, qué loca lo que estás diciendo, es burlarse de ti, pero el americano te corrige a veces o a veces hace el esfuerzo por entenderte, te dice, ¿cómo? O te dice, ay, ya sé lo que me estás diciendo. Y la verdad yo me he cruzado con muchos, muchos americanos muy, muy buenos, personas muy lindas, personas que están dispuestas a ayudarte, a decirte instrucciones y a darte y a dejarte saber que eres importante como inmigrante en este país. Yo he escuchado esa frase más de 10 veces, en el cual me han dicho, ustedes tienen mucho valor. Ustedes, wow, es que ustedes hablan dos idiomas, ¿cómo hicieron? Me dicen, yo vi clases de inglés en high school y no, nada más sé decir, hola, how are you, ¿cómo estás? Más nada, ¿no? Y dicen, y ustedes están aprendiendo otro idioma, los admiro. Hace poco estuve en una reunión con varios miembros de la universidad y en la mesa donde yo estaba con un fotógrafo que su esposa habla más del idioma, entonces él me decía a mí, ustedes vienen a enriquecer Indiana. Indiana es donde yo vivo, es el estado donde yo vivo. Dice, Indiana es muy afortunado de tenerlos a ustedes. Y me dice, me siento triste por Venezuela porque los perdió a ustedes, pero Estados Unidos los ganó a ustedes. Y yo estaba en la mesa y no podía llorar. Pero, ¿sabes? Era lo que me provocaba, porque yo decía, qué Wow, cosa tan bella la que está diciendo este señor, que apenas me acaba de conocer y que intercambiamos algunas palabras mientras él comenzaba a hacer su trabajo como fotógrafo. Pero qué bello que eso es lo que, con lo que nos tenemos que quedar. Porque si me quedo con la señora del supermercado, yo voy a pensar que la vida es muy injusta y voy a pensar que, ¿por qué a mí me voy a lamentar? Pero si me quedo con el fotógrafo, yo puedo saber que hay más personas como él, que hay más situaciones hermosas como esa y que esas cosas son las con las que nos debemos quedar. totalmente. Me siento súper identificada también con lo que dices que sucede con los americanos y con los latinos con respecto al inglés. Eso es algo que no Ujú. entiendo por qué pasa, porque pues, somos nosotros mismos y de Sí. cierto modo no sabemos el efecto que eso tiene, porque sé incluso de personas que a veces se bloquean con un comentario negativo, hasta con una mirada negativa o algo con respecto a una Ujú. palabra que se pronuncie mal, una frase, porque es como que no me quiero equivocar, y no me quiero equivocar para no sentir esto que me está haciendo sentir o que realmente no me está haciendo sentir porque nadie, yo soy partidaria de que nadie te hace sentir algo, simplemente son cosas de nosotros mismos que se Sí, despiertan, totalmente. ¿sí? Son heridas que se tocan ahí en ese momento, Ujú. pero esas situaciones a veces tienden a bloquearnos en esos procesos, sobre todo en este caso, pues de Totalmente. aprender un nuevo idioma nos bloquea un poco. Y excelente, me encanta eso de siempre darle mucho más valor a las cosas positivas que podemos Totalmente. vivir o que podemos escuchar de otras personas que de las cosas negativas. Que de cierto modo la vida se trata de un sube y baja, siempre van a suceder cosas excelentes, como también van a suceder cosas que quizás no son tan agradables. Eso forma parte de la vida. El punto es que para salir de eso siempre hay que darle mucho más valor a lo positivo y lo que aporta, lo que nos Sí, nutre y dejar a un y han- lado lo otro. sí, totalmente. Y han seguido pasando situaciones en las cuales uno podría dudar, o yo podría dudar, porque en la universidad donde estudio y en las universidades aquí en Estados Unidos, generalmente en el área de derecho se usa un método llamado socrático. El método socrático es que las respuestas no las da el profesor, las dan los alumnos. Él va preguntando, 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 hasta que llegamos a la conclusión de una respuesta en un caso. Y eso lo he tenido que vivir yo aquí en Estados Unidos, teniendo miedo para hablar. Y tengo un profesor que él
fue juez de la Corte Suprema de Indiana y tengo la fortuna de que me dé clases y que desde el momento número uno se aprendió el nombre de mi esposo y mi nombre y no hubo clase en la que no nos preguntara. Yo al principio decía, Dios mío, no puede ser. Yo cómo voy a hacer, porque aparte estudio con americanos, que obviamente su primer idioma es inglés y te dan una formulación de respuesta mucho más adecuada, con un lenguaje mucho más amplio. Y me ha sucedido que me preguntan algo y yo decía, ay Dios mío, qué miedo, y respondía bien. Me ha sucedido que me he equivocado porque he pensado que es otra la respuesta. Pero cuando vi que los americanos se equivocaban también, yo dije, ¿por qué yo me voy a sentir menos? Solamente porque no soy ahí americana y soy inmigrante, me voy a sentir que yo soy menos porque me equivoqué. Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo se equivoca. Y si tengo acento al hablar o no pronuncio bien alguna palabra, me lo dijo mi profesora en high school, solo significa una cosa, Leida, y es que hablas más de un idioma. Y eso es súper importante. Si tú tienes acento, siéntete orgulloso, porque lo único que significa es que hablas más de un idioma y eres bilingüe. Y si eres bilingüe, tú tienes mucho que aportar al mundo, tú tienes mucho en que ayudar. Incluso en la corte hemos recibido situaciones gratificantes en las que nos digan gracias, gracias a que ustedes estuvieron, pudimos realizar este caso. ¿Por qué? Porque no había nadie que hablara español en la corte. Y Totalmente. estábamos mi esposo y yo y pudimos ayudar hemos ayudado a personas de México y en estos casos nos tocó en México y unas personas de Puerto Rico que no manejaban muy bien el inglés y los pudimos ayudar y salió todo bien y pudieron recibir asistencia. Pudimos ir a un área que se llama Facilitation, que sería como mediación en Venezuela, y se logró que estas personas no tuvieran que ir a corte. Logró solucionar ese proceso antes, gracias a que se pudo conversar. Y son Wow. herramientas que en lugar de sentirnos chiquitos, deberíamos sentirnos afortunados, grandes y saber que tenemos cosas para aportar. Y que esos pequeños baches en los cuales nos equivocamos, no pronunciamos bien o algo así, no nos pueden detener de lo más grande que hemos logrado, que es estar aquí, estar estudiando o tener el sueño de querer hacerlo. Porque eso es otra cosa. A mí, para lograr entrar a la maestría, te estoy diciendo, empecé en el 2022, yo llegué aquí en el 2018. Tomó tiempo, pero se pudo. Totalmente. Yo siento que, por ejemplo, en este caso que hablas de, bueno, hay que dejar el miedo, nos podemos equivocar, que hablas del acento también, porque eso es un tema que a veces siento que hay personas como que se estancan mucho en eso de que, ¿por qué tienes acento? Tienes que hablar sin acento. Yo siento que también hay que dejar como un poquito esas creencias y también dejar los miedos, soltarse. Si nos equivocamos, está bien, estamos Ujú. aprendiendo. Y de hecho, Totalmente. hace unos días escuché que precisamente eso de que como que los americanos son un poco más empáticos cuando estamos hablando, cuando nosotros que tenemos otra lengua estamos hablando inglés, es porque a ellos les gusta escuchar a las personas en su propio idioma, ver que están aprendiendo su propio idioma y que eso los hace Sí, sentir bien. sí, incluso ellos valoran mucho eso, porque las respuestas que yo he recibido ha sido, yo aprecio, nos dicen, yo aprecio que estés intentando hablar en inglés. Incluso en el gimnasio me ha sucedido que cuando vino mi suegro podía hablar en inglés y queríamos que se inscribiera en el gimnasio para que fuese con nosotros y estuviésemos haciendo actividades juntos, a pesar de que estábamos estudiando al mismo tiempo, pero sacar tiempo para estar juntos. Y cuando llegamos, veníamos hablando en español porque estábamos hablando entre nosotros y mi suegro llega hablando inglés con la persona donde nos vamos a inscribir. Bueno, lo íbamos a inscribir a él porque nosotros ya estábamos en el gimnasio y la persona, la respuesta fue en español y yo, una americana. Y cuando yo veo, le hablábamos en inglés porque, ¿sabes? Él a lo mejor le costaba un poco más entendernos a nosotros si le hablábamos en español, pero fue una conversación en inglés y español. Él nos respondía en español y nosotros le respondíamos en inglés. Y esto simplemente significa que fuimos empáticos ambos, uno con el otro. Él hizo un esfuerzo por hablar en español y explicarnos todo perfecto. Y nosotros hicimos un esfuerzo en hablar en inglés con él para que pudiese haber esta dinámica de feedback perfecta en la inscripción y son cosas que te demuestran que tenemos mucho más de que aportar, mucho más de las cosas que sentirnos orgullosos, mucho más de las cosas
en las cuales enfocarnos que simplemente en sentirnos mal porque pronunciamos algo mal o porque tenemos acento. Yo creo que también es una creencia antigua el pensar que no deberíamos tener acento. Eso se viene escuchando, pero cada vez escucho más el siéntete orgulloso de tu acento. Actrices Sí, de Hollywood, no les importa. Eso les exacto. da como sabor a sus personajes. Y obviamente cuando sea tu trabajo que necesitas tener un acento neutro, bueno, hazlo, pero porque es tu trabajo. No te obligues a hacerte algo simplemente porque quieres parecer que no eres extranjero, porque esa no es la solución. Y no creo que la persona que venga y te trate mal por eso, pues entonces la persona es la del problema, ¿no? Y que es como querer, o sea, como erradicar algo que realmente no se puede erradicar, es así. No Sí, porque se hable sin acento vamos a dejar de ser extranjeros. exacto. No se Yo puede me borrar siento una súper realidad. orgullosa, de verdad. Me siento súper orgullosa de ser venezolana, de estar logrando cosas aquí, porque eso deja precedentes y ayuda a construir piecitas de rompecabezas para otros y bases de edificios para otros. Yo te comentaba que el primer venezolano que se graduó de la universidad de aquí, de McKinney, fue un venezolano. También se graduó en Derecho Corporativo y Comercial y a mí me colocaron en contacto con él y fue maravilloso, siendo una persona muy ocupada porque él trabaja como abogado ya, igual sacó tiempo para hablar conmigo, para reunirse más de una vez, para hacer llamadas de teléfono de 2 horas, de 1 hora y explicarme toda la situación, a qué me enfrentaba, cómo me podía preparar y, y son personas que tienen mucho que aportar. Él fue fiscal contralor en Venezuela, en Caracas, una persona súper importante, un hombre súper preparado, con posgrado, graduado de la UCAP en Caracas. Y esos somos los venezolanos, personas que tenemos mucho que aportar, personas que se preparan, personas que luchan, personas lindas, personas que tienen muchas cosas bonitas en el corazón. Y con eso tenemos que quedarnos, por eso tenemos que quedarnos y sentirnos valiosos y sentirnos orgullosos de cuando nos preguntan de dónde eres, Venezuela. Y al que Total. no sepa dónde está Venezuela, se lo explicamos, no hay problema. Estamos al lado de Colombia, te hace ruido eso. Y ya, o sea, claro, hay personas que se me han preguntado, ¿Venezuela? Y yo le explico y me dice, ya sé cuál es la Venezuela que habla. Maravilloso, maravilloso, de verdad, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, Leira, ¿cómo hiciste para escribir un libro? Cuéntame.